gracias a nuestros compañeros del canal RCN, a Kelly Cabana de la FM de RCN. Empezamos aquí y ahora con la justicia. Yo soy Felipe Quintero y hoy tendremos un programa verdaderamente de reflexiones y de hechos dolorosos. Vamos a analizar desde todos los puntos esa brutal y miserable muerte del joven Jean-Claude Bossart el pasado 2 de diciembre, que como ustedes lo vieron en reiteradas ocasiones y en Noticias RCN, incluso acá en la FM, pues fue víctima de la delincuencia en Bogotá. ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Qué está pasando con las autoridades? ¿Por qué sigue pasándole esto a la gente buena? Para eso nos acompaña el padre de Jean-Claude Bossart, don Jean-Claude, que tiene el mismo nombre. Gracias por estar acá en la FM. Muchas gracias por invitarme. Un placer, don Jean-Claude. También nos acompaña Mateo Puccini, un gran amigo, mejor dicho, la otra mano derecha de Jean-Claude. Hola, Mateo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por este espacio para recordar a Jean-Claude. Gracias a ti, Mateo. También nos acompaña en cabina de la FM el ex viceministro de Justicia, el doctor Camilo Rojas. Doctor Camilo, gracias por estar acá. Saludo, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Y ahí también nos hablaba el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, gracias. Gracias, Felipe, por este espacio, gracias por la oportunidad, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de la FM, las personas que nos van a ver y por supuesto para el doctor Camilo Rojas, el cariño y el respeto, y para la familia pues igualmente mi cariño, mi solidaridad y muy lamentable esta situación. Don Jean-Claude, gracias. Gracias, doctor Bernate. Don Jean-Claude, yo quisiera empezar con usted. ¿Cómo lo coge esta noticia el 2 de diciembre? Contextualicemos a todos nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través de YouTube qué fue lo que pasó los días, o sea, el 1 de diciembre y el 2 de diciembre con Jean-Claude. Muchas gracias. No, primero que todo, pues quiero decirte que cuando hiciste la introducción hablaste de la muerte de mi muchacho. Sí, señor. Eso no fue una muerte, eso fue un asesinato. Y hay que tener muy bien puestas las palabras, porque eso es lo que tenemos que corregir para que ningún otro padre tenga que vivir lo que yo y mi señora estamos viviendo. Bueno, mi hijo cumplía años el 5 de diciembre, mi señora cumplía 40 años de haberse graduado del Externado de Colombia de abogado, y el viernes anterior al 1 del mes tenía su reunión de 40 años y por lo tanto decidimos viajar y al mismo tiempo quedarnos en Bogotá, en el apartamento de mi hijo, para quedarnos hasta el viernes, que era el 5, que él cumplía sus 30 años. Pasamos con él lo que fue el sábado, el domingo, el lunes fuimos a almorzar juntos, que fue el primero, que lo recuerdo, el lunes 1 de diciembre. Fuimos a almorzar juntos. Bueno, no voy a decir el nombre del restaurante para que no me cobren la propaganda, la pauta. Almorzamos sabroso y después nos fuimos para la casa. Él se fue a donde una amiga que él tenía muy querida por la noche porque el gato se le estaba muriendo, bueno, etcétera. Y el sábado llegó a la casa sin problema, a querernos, a amarnos temprano. Él era muy cariñoso. Y teníamos un almuerzo el martes, un almuerzo nos había invitado una familia muy querida, y bueno, nos vamos a las 10, dije yo, bueno, vamos a organizarnos para el almuerzo. Me dijo, no papá, yo no puedo ir al almuerzo, yo tengo que ir a sacar unas pólizas de seguros que tengo atrasadas. Él trabajaba en eso, él estaba tratando de hacer su fondo de seguros, introduciendo empresas y empezando a crecer. Y dijo, no, yo no puedo. Entonces, en ese momento bajó con su maleta de KTM, una maleta muy vistosa que él andaba con eso, y me dijo, me voy. Le dije, ¿te vas en la moto? Porque él andaba en motocicleta todo el tiempo, y me dijo, no, la tengo en el taller, me voy a pie. Eso es muy cerquita, realmente son 5 cuadras de la casa. Entonces se fue, y esa fue la última vez que lo vi. Yo me fui al almuerzo, y cuando estábamos en el almuerzo, uno de las personas que almorzó con él llamó a decirnos que había habido un accidente, y ahí salimos corriendo para la clínica, y en la clínica nos encontramos con que ya estaba muerto y ya se había ido. Ya se había ido. Este muchacho mío tenía 29 años. 29 años,
Él se había graduado de piloto en el Colegio Alemán de Barranquilla primero. Luego estudió para ser piloto, se graduó de piloto, pero él cayó en que se graduó de piloto a los 18, casi 19 años. En ese momento Avianca sacó una normativa de que sus pilotos tenían que ser igual que en Norteamérica, no menores de 21 años. Entonces tuvo que esperar. Me acuerdo que su mamá le dijo, bueno, ¿y usted qué estudió? Y él dijo, yo soy piloto. Mamá le dijo, no, usted es un bachiller con una licencia de volar. Entonces tiene que poner a estudiar algo, y él se metió a estudiar administración de empresas y se graduó de administrador de empresas, y de ahí en adelante se volvió un entrepreneur, a hacer todos los negocios que podía, a meterse en todas las cosas que podía, y iba avanzando en su pequeña compañía de seguros, iba avanzando ahí poco a poco, y también se había metido a hacer un poco esto cuestión de que venden por internet y toda esa cuestión. Sí. Él andaba en esas. Don Jean-Claude, ese día, ¿cómo fue? Usted estaba en el restaurante, se entera, van ustedes. ¿Cómo fue ese momento tan doloroso de ese vil asesinato, como usted lo dice en sus palabras? Hombre, pues es una cuestión de que mientras uno sale del carro, estábamos en la 180 con la autopista hasta llegar a la 90 y no, eso es como la 97, a Clínica del Nogal, con la autopista. Uno se pregunta qué está pasando, uno se pregunta muchísimas cosas que le pasan en la cabeza, y cuando llegamos y entramos a urgencia estaba el amigo de mi hijo llorando, y ya entendí yo que de ahí no había nada que hacer. Le dije yo, dígame la verdad, ¿está muerto? Y me dijo, sí. Bueno, ahí tocó entrar, estaba sobre una camilla, yo lo abracé, muy duro, yo le vi el disparo en el pecho, el médico me dijo, él murió instantáneamente, se disparó, del pecho le llegó hasta los riñones, ahí no me quedó sino llorar con él. No había nada que hacer, porque en estas situaciones ya están hechas, uno no puede echar de para atrás, esto no tiene camino para atrás, pero aguantar el llanto y la tristeza es muy difícil, muy difícil, pero creo yo que él hubiera estado contento de saber que esto sirva para que no le pasen más cosas a los papás, porque es que esto que estamos viviendo es que el arma se la dan al de menor de 18 años porque le dicen, usted tranquilo que si a usted le pasa algo en 3 o 4 años lo sacan. Sí, señor. Ese precisamente es el debate para tener ahorita. No se me adelante, don Jean-Claude, porque de eso precisamente es lo que vamos a hablar. Mateo, háblame de tu relación con Jean-Claude. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? ¿Qué fue lo que se dijeron? ¿Cómo era Jean-Claude? No, Jean-Claude era, así como saben, Jean-Claude nació en Bogotá, pero se crió aquí en Barranquilla, y Jean-Claude era, yo creo que, folclore puro. O sea, Jean-Claude era ese amigo que siempre estaba mamando gallo, sacándote una sonrisa. De recocha. Exacto. Si a él le iba mal, de todas formas le veía el lado bueno a la cosa. Si le iba bien, lo veía 10 veces mejor de lo que era. Y siempre con creatividad, amigo de todo el mundo, eso sí, ese era el propio que, o sea, le sacaba conversación al que fuese. Siempre, obviamente, teníamos nuestros momentos ahí, como todos los amigos, de sufrimiento, y sobre todo cuando el Junior nos ponía a parir juntos, pero ahí estábamos acompañados. El Junior tiene una situación diferente, ¿no? Sí, vamos a ver, esperemos que esta salga por Jancito. Y Jancito era el propio hijo condicional. O sea, más de una vez nos dejaba a nosotros plantados porque tenía que ir a buscar a los papás al aeropuerto, o el papá necesitaba algún favor. Entonces este era el propio, el hijo ejemplar y el amigo del pueblo. Yo la última vez que hablé con él fue hace un par de semanas, que vino aquí a Barranquilla, y la típica conversación de amigos, nos fuimos a comer una pizza
oye, no, mira, estoy hablando con esta pelada, todo va bien, oye, este negocio, este otro negocio, ¿cómo salimos adelante? Y siempre, él siempre fue muy de, oye, aquí nosotros, gracias a Dios, hemos estado en una situación privilegiada para el promedio del país, y es, si nosotros nos vamos, ¿quién se queda? Entonces siempre fue, hey, me voy a quedar en Colombia y yo voy a seguir trabajando en Colombia. Él nunca, por facilidad de que él tenía pasaporte francés o yo italiano, nunca hemos pensado en que hay que irse. ¿Qué te faltó por decirle, Mateo? ¿Cómo te enteraste de este suceso tan lamentable, de este asesinato? Pues, te voy a ser honesto, así como que ¿qué me faltó por decirle? Gracias. O sea, era el propio amigo que había vivido 29 años, pero había vivido como alguien de 80. O sea, había hecho de todo. Ese sinsabor de decir, no, ya si tuviera querido hacer esta vaina, la verdad me cuesta mucho. Tal vez, como lo decía el papá, haber sido piloto de Avianca, yo creo que pudo haber sido como el único así check que le faltó en el bucket list a Jean-Claude, pero Jean-Claude hizo de todo. Y me entero, pues, hoy en día en Instagram, tú sabes que ya todo el mundo sube lo que sea. Sí. Entonces un amigo subió una foto en blanco y negro. Empecé a llamar a ese amigo, no contestaba. Empecé a llamar a Jean-Claude porque incluso hasta pensé que era uno de esos trends que estaban mamando gallo de no se murió, pero consiguió novia, entonces nunca aparece. Hasta que llamé a Jean-Claude papá, y ya cuando Jean-Claude papá ya, o sea, nada más en escucharle la voz ya yo sabía que habían matado a Jean-Claude. Doloroso esa forma de enterarte de la muerte y del vil asesinato de Jean-Claude. Estamos haciendo el panorama, estamos mirando quién era Jean-Claude Bossart, con el amigo, con el papá. Vamos a entrar un debate en el próximo bloque para hablar directamente de estas personas, de los asesinos, de esas dos personas que acabaron con las ilusiones de Jean-Claude, de su familia, de sus amigos, y sobre todo ponen un debate en la mesa. ¿Es suficiente las personas de 16 años, es decir, de 15, 14, que cometan delitos profundamente graves, que queden tranquilos con una pena máxima de 8 años? Ese va a ser nuestro tema, objeto de debate. Aquí ahora en la FM con la justicia analizamos este punto, el vil y brutal asesinato de Jean-Claude Bossart. Ya regresamos. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! ¡Asolea! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena, con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Continuamos aquí ahora con la justicia analizando este vil asesinato del joven Jean-Claude Bossart en Bogotá el pasado 2 de diciembre a mano de dos personas miserables que le querían robar el celular. Él opuso resistencia y lastimosamente pues perdió la vida brutalmente asesinado por un menor de edad, que es uno de los temas de debate. ¿Qué pasa con estos menores de edad que están cometiendo delitos profundamente graves como este homicidio agravado? Al respecto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo esto. El menor de edad que asesinó a Jean-Claude Bossart el pasado martes en Bogotá ya había sido capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en mayo de este año por el delito de hurto calificado. Un delito donde hay violencia, usualmente armas y estado de indefensión de la víctima. La decisión de la justicia fue sancionarlo con libertad vigilada, una forma de sanción que incluye el Código de Infancia y Adolescencia. No determinó la justicia incluirlo en un programa de justicia restaurativa que hace una vigilancia cercana a la persona para garantizar que no haya reincidencia y se protegen los derechos también de la persona. Tenemos que dar la discusión. Es urgente que el país dé la discusión de cómo garantizamos quitarle los menores de edad a la delincuencia y garantizar que no haya reincidencia, porque como está funcionando el sistema, no lo estamos garantizando. Ustedes lo escucharon con el alcalde mayor de Bogotá. Es urgente una discusión y la vamos a dar acá en el programa. Para eso le pregunto al ex viceministro de Justicia, doctor Camilo. Primero que todo, hablemos de cuál es ese sistema que rige a los adolescentes, porque acá ya hay una persona capturada que es un menor de edad, la persona que asesina brutalmente a Jean-Claude Bossart, y pues tiene una pena que para muchos es ínfima, para muchos es suficiente, para muchos está correcta. Hablemos de cómo está el Código Penal de responsabilidad para adolescentes. Bueno, Felipe, muchas gracias. Lo primero que hay que aclarar es que el Código Penal no establece precisamente este sistema de responsabilidad para adolescentes. El menor que tiene conflicto con la ley penal está sometido a la revisión de su conducta en relación con el capítulo que trae el Código de la Infancia y la Adolescencia en relación con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y eso te trae esta gama, digamos, de situaciones en las cuales se enfrenta el administrador de justicia para poder imponer sanciones. Aquí ni siquiera hablamos de penas, son sanciones, porque en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se entiende que los menores siempre resultarán ser víctimas
de, así sean los autores o los que cometen estos hechos punibles. Este es un sistema que claramente necesita ser revisado, pero hace mucho tiempo está obviamente en mora de hacerse una revisión desde el punto de vista legal y legislativo. Ahora, yo creo que esto es un debate que en principio se escapa de la atención que debe tener el derecho penal. Esto debe ser un asunto de política criminal. Lo primero que hay que revisar es la política criminal del Estado colombiano, esa implementación de una política que permita, desde el punto de vista social, económico, sociológico, revisar qué es lo que está sucediendo con los menores de edad en Colombia, por qué están generando esta clase de hechos punibles, pero que adicionalmente hoy es claro que están siendo instrumentalizados por los grupos delincuenciales. Como le decía el señor Jean-Claude, hoy es muy fácil utilizar a un menor diciéndole las bondades que tiene el sistema, que resultan ser incentivos perversos para que los menores puedan cometer delitos y de alguna manera queden impunes. Aquí el fortalecimiento de la política criminal, o la elaboración más bien de una política criminal enfocada a la atención y el castigo que se merece una persona que comete un delito, como pasa en cualquier otro país, pues tiene que ser ya digamos revisada, ya no puede quedar siendo en sanciones. Lo vimos también en el caso de el homicida de Miguel Uribe Turbay, en el cual digamos que la imposición de 8 años con las rebajas y demás beneficios que puede tener, pues simplemente va a tener un tiempo muy corto en el cumplimiento de su sanción, pero en nada queda, digamos, refrendado ese valor supremo que es la justicia, y tiene que tenerse en cuenta que pues nosotros partimos desde el año 91 con la adopción de esos principios de Beijing, que están siendo malinterpretados en mi concepto, porque los principios de Beijing lo que establecen es que los menores son sujetos de derechos, de acuerdo, que los menores no pueden ser sancionados a penas capitales ni a prisiones perpetuas, pero en nada impide que sean castigados o sean sometidos a la ley penal como lo son sometidos los adultos. Los menores de 14 y 17 años, el artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia lo establece, y es que a la comisión de delitos de esta gravedad deben ser impuestas las mayores sanciones, pero en mi concepto sí hay que revisar y sí hay que mirar cómo empezamos a hacer iniciativas legislativas que busquen precisamente refrendar e imponer sanciones que realmente pongan a pensar a los menores de edad que tienen el raciocinio, que tienen la posibilidad de determinar si hacen o no hacen tal actividad, pues que lo piensen para poder, y pues que dejen de ser instrumentalizados por parte de las bandas criminales, que es lo que está pasando hoy en Colombia. Gracias, doctor Camilo. En este momento le digo también a don Jean-Claude que estamos poniendo en YouTube pues imágenes de los videos que ampliamente han salido pues en medios de comunicación, en Noticias RCN, es para tratar de ubicar y ver la brutalidad del asesinato de Jean-Claude. Le pido pues por favor nos entienda, y con el mayor respeto y deferencia pues estamos poniendo las imágenes. Doctor Bernate, hablemos de este tema de vigilancia, esto de vigilancia especial, cómo funciona esto, porque lo decía el alcalde, lo aprenden por el mismo delito de hurto calificado que generalmente y agravado, que generalmente implica violencia, pero queda libre bajo una libertad y una vigilancia especial. ¿Por qué pasa eso, doctor Bernat? Bueno, Felipe, aquí hay que traer varias consideraciones. La primera es que esta es la situación actual en Colombia, es decir, frente a este asesinato vil, cualquier cambio que se pretenda frente al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, pues es inviable, porque ya esta persona, este asesino, está siendo juzgado, ya fue juzgado bajo esta normativa. De manera que ningún cambio va a afectar esta situación. La vigilancia especial efectivamente es una medida excepcional, una medida que tiene el régimen penal de infancia y adolescencia, que se aplica cuando se considera que el niño, niña o adolescente no requiere separación de su medio familiar, pero sí requiere que una autoridad vigile de manera estrecha su cuidado, protección y desarrollo, en la medida en que se han identificado riesgos de vulneración o de reincidencia. Está prevista efectivamente en la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, que es, digamos, ese punto intermedio entre la libertad y la medida más gravosa, que es la privación de la libertad. Es justo el punto intermedio. En este caso,
se puede imponer cuando, insisto, se den esas situaciones para prevenir el riesgo. Entonces, ¿qué se hace en la vigilancia especial? Se hacen visitas periódicas al hogar por cuenta de Defensoría, Comisaría, equipo psicosocial que verifica cuál es esa condición de convivencia, seguridad y cuidado del menor. Seguimiento del cumplimiento a órdenes que se le dan a los padres en términos de atención, educación, salud, acompañamiento, disciplina no violenta, la articulación institucional con ICBF, con eventualmente Policía de Infancia y Adolescencia. Se hacen requerimientos a las personas que están encargadas del cuidado de los menores, tales como asistir a terapias, programas, pautas de crianza, control de adicciones y otros, más informes periódicos a la actuación. Los primeros responsables son los padres o cuidadores del menor y el responsable institucional pues ya quedaría en cabeza del defensor o del comisario de familia en cada caso en concreto y eventualmente el ICBF. Entonces es eso, es un punto medio entre un niño que no está en libertad o que no está privado de su libertad. En eso consiste, es la valoración que se hizo en ese momento, en ese proceso en el que él estaba, entiendo, por hurto. Entonces, la pregunta aquí es la siguiente: ¿quién falló? ¿Qué falló? Varias cifras, porque yo creo que las cifras nos pueden ayudar mucho en esto. Lo cierto es que lo que tenemos en materia de infancia y adolescencia viene del año 2006. En ese momento se hizo esa misma reflexión de si tratar al menor como adulto y demás, y se concluyó en este régimen intermedio que hoy tenemos. Lo cierto es que aquí hay unas autoridades encargadas de esa libertad vigilada. Lo cierto es que a través de redes sociales se ha conocido denuncias ciudadanas que implicaban a estas mismas personas. Lo cierto es que en las redes sociales, incluso quien les habla, había hecho denuncias sobre la seguridad en ese sector de la ciudad capital. Denuncias sobre grupos armados atracando armados a ciudadanos. Y no pasó nada. A pesar de eso, la presencia policial es nula, la asistencia de la Policía Nacional es ninguna. Entonces yo creo que hay que dar el debate más bien en términos de la seguridad que tenemos los ciudadanos, de si estamos viviendo en calles seguras y si el ICBF está haciendo su trabajo por dos razones. Primero, en materia de la libertad vigilada, pero en segundo lugar, menores como el asesino de Miguel Uribe Turbay se habían desescolarizado hace mucho tiempo. La delincuencia juvenil en la mayoría de los eventos obedece al empleo por organizaciones criminales. El antídoto que tenemos contra ese mal es que el ICBF, que tiene un presupuesto generoso, que tiene todo el personal, pueda hacer seguimiento a los menores en condiciones de especial vulnerabilidad, menores desescolarizados, en situación de consumo. Todo eso tiene que activar unas alarmas que nos lleven a la prevención, porque yo creo que dar el debate de no, entonces que juzguemos a los menores como adultos, 40, 50 años, es declararnos derrotados. Es decirle a los papás de Colombia, van a seguir matando niños y el próximo es usted. Pero tranquilo que si es el próximo lo vamos a meter 40 años a la cárcel, pues que eso no me resuelve el problema. El problema está en la inseguridad desbordada en las ciudades, la falta de seguridad en Bogotá y la inacción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Precisamente, doctor Bernates, su pregunta se la voy a trasladar a don Jean-Claude. Don Jean-Claude, ¿usted qué opina de que la persona que asesinó a su hijo pague únicamente 8 años de cárcel y no es una condena, sino una sanción en un sitio de reclusión, en un internamiento preventivo, en un tema especial, no una cárcel como la Picota, la Modelo? ¿Qué opina usted de eso? A ver, mi doctor Bernate, usted habla muy bonito, pero eso no es así. La vida no funciona así, la vida no funciona con palmaditas detrás de la espalda. En la vida a veces hay que apretar tuercas y hay que apretarlas duro. Yo creo que poder seguir que sí, que vamos a mejorar en esto, pero eso se tiene que hacer y es una cosa que lleva años. Esta descomposición social que tenemos no se va a arreglar en 6 meses. Esto lleva años y tener que sacarla adelante nos va a costar sangre y tenemos que hacerlo, pero nos va a costar sangre. Pero sí necesitamos una cuestión de choque. Y una cuestión de choque es que si usted va a hacer esto, a usted le puede pasar esto. Y eso sí tiene que ser claro.
Pero mientras sigamos dándonos palmaditas de la espalda y con discursitos de que vamos a mejorar esto, A, B y C, no vamos a ningún Pereira. Lo primero que se tiene que pasar es, mire, si usted lo cogen en esta vaina, ejemplo, el juez decide si usted es esto o esto, aquello, y le pueden pasar 15, 20 años, no estamos hablando de 40 años. Eso tiene que lo mismo con los que reinciden. ¿Cómo es posible que tengamos tipos reincidiendo 10, 12 veces y en la calle todavía atracando? Al cuarto o quinta vez que reinciden, se les debe poner una pena de 5 años sin alegato, sin derecho a nada. Tenemos que sacar los dientes. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Bernarte, de que hay que arreglar las cosas, y yo soy el primero en sentir cómo está sufriendo la familia, tanto de ese muchacho como la familia del que mataron. Eso me hace sufrir pensar en esas familias. Entonces, estoy completamente de acuerdo, pero no más palmaditas, necesitamos algo de choque. Necesitamos primero algo de choque que, miércoles, no, si usted me va a dar un revólver y yo asaltar, yo me puedo meter en problemas. No, yo no más. Eso sí, esa es mi opinión. Ahora 8 años es la ley, yo qué puedo hacer lo que el juez dicte. Esos son, yo vivo en un país que yo amo, un país donde yo nací, yo soy barranquillero, y estamos todos dentro de la misma salsa, todos nos conocemos, estamos en el país donde se nombran comisiones cuando uno no quiere hacer nada, cosas de ese estilo, pero en este momento yo sí digo, hay una palmadita en la espalda no más, sino dientes, y esos dientes tenemos que sacarlos. Y vuelvo y te acabo la cuestión esta tan horrible. Si son 8 años, 7 años, 6 años, yo qué voy a hacer, es la justicia que tenemos. Y hay que echar para adelante. Gracias, doña Clo. Mateo, ¿usted qué opina? Que la persona que asesinó a su gran amigo solamente tenga de sanción 8 años en un sitio especial, ni siquiera en una cárcel. No, yo creo que, y el punto de Jean-Claude es, o sea, yo creo que es una cultura donde ya lastimosamente tenemos estos tipos de asesinatos, es parte de nuestro día a día, y hasta que no nos toca a nosotros personalmente nos duele. Pero sí estoy de acuerdo en que, hombre, un pelado de 16 años no es un pelado. Uno a los 16 años puede manejar legalmente, donde en cualquier momento puede atropellar a alguien. Un pelado de 16 años se puede casar, incluso en países como Alemania, un pelado de 16 años puede comprar alcohol. Y para mí lo más impresionante de un pelado de 16 años puede ser papá. O sea, ¿qué responsabilidad más grande que ser papá? Entonces, si tú a los 16 años, hombre, coges una pistola y estás dispuesto a matar por un celular o por un computador, pues hay que pagar las consecuencias de cuando lo hiciste. O sea, no veo una gran diferencia entre un pelado de 16 años matando a alguien y un pelado de 18 matando a alguien. Doctor Bernate, ¿qué opinión le merece lo que dijo el padre de Jean-Claude? No, absolutamente respetable, es decir, desde el dolor, desde todo esto es apenas normal. Yo sé que así es y sé que uno ve estos casos y dice, hombre, la próxima vez que esto pase no puede salir tan impune, ¿no? Estoy de acuerdo, yo digamos argumento desde la posición mía, que digamos es un observador externo, donde cuestiono el funcionamiento del Estado, no en la parte represiva, 8 años de sanción, siendo importante mencionar que si eventualmente cumple los 21, antes de que se cumplan esos años va a salir, porque un menor a los 17 años le pueden imponer los 8 años de sanción, pero se cumple hasta los 21. Entonces ese término puede ser incluso inferior y obedece a, si se quiere, algún tipo de... Pero, doctor Bernate, permítame el interrumpo. Es decir, a los 21, o sea, esta persona está, supongamos, en el Redentor, en un centro especial. Si cumple los 21, ¿qué pasa? ¿Se va a la picota? ¿Se va a la modelo? No. Se levanta la sanción, se levantan los antecedentes y es un ciudadano que comienza su vida de adulto, sin deudas con el Estado colombiano, sin antecedentes. Digamos, es una apuesta que hace el Estado colombiano. Pero, doctor por la Bernate, resocialización. vuelvo perdóname, le interrumpo. O sea, tiene 16 años, la condena es a 8, la sanción, perdón, es a 8 años, es decir, a los 5 años cumple 21, y esos otros 3 años, ¿qué pasa?
esos 3 años no se cumplen, Felipe. Esos No, 3 años no terrible. se cumplen, es un ciudadano rehabilitado. No sé si recuerden, porque en condición de representante judicial de la víctima tuvimos un caso muy sonado en Bogotá, en las inmediaciones del Gimnasio Moderno, donde hubo una riña, hay un fallecido, Sí. y se estableció que el asesino tenía 17 años y le faltaban 2 horas básicamente para cumplir los 18. ¿Qué ocurrió ahí? Pues se puso la sanción máxima, pero a los 3 años y un día, cuando cumplió sus 18, sus 21, pues ya entró a formar parte, digamos, del ciudadano de a pie. Esa parte no se ejecuta, esa parte de la sanción no se ejecuta. O sea que la porque regla sanción, es clara. es que esto sí lo estamos viendo porque uno pensaba perfectamente que cumplía por lo menos los 8 años. No, o sea, el joven tiene 16, 14, a los 21 se borra el resto. O sea, esa sanción de los 8 años es netamente decorativa. Correcto, porque además ellos tienen, a diferencia de los adultos, que sabemos que cuando cumplimos las 3/5 partes de la sanción, Tienen, pues sí, subrogado. tenemos el derecho a la libertad condicional y todo esto. En el caso de ellos, más bien se hace un acompañamiento para mirar en qué momento esas situaciones de inicio están superadas y pueden recuperar la libertad. Ok. Doctor Camilo, ¿qué opinión le merece este debate que ha suscitado? ¿Son palmaditas en la espalda, como dice don Jean-Claude, o la pena sí funciona? A mí personalmente, se lo digo, eso de los 21 años, pues me deja frío, honestamente. Bueno, Felipe, claramente, y el doctor Bernate lo ha explicado con suficiencia, digamos que son unas sanciones que resultan ser casi que simbólicas. Esto no restaura, esto no repara, esto no tiene, digamos, relación con la conducta y con la magnitud de los daños que genera esta conducta. Ahora, yo creo que sí ya debemos trascender a otra fase. Realmente ya el discurso de los programas de prevención, nosotros en el Ministerio de Justicia en el gobierno anterior logramos lanzar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes para evitar precisamente la reincidencia de los menores que tuvieran conflicto con la ley penal. Y digamos que queda en una serie de ilusiones o de actividades que debe adelantar en principio el ICBF, pero que en la realidad no se ven o no tienen la capacidad institucional para poder asumirlo. Entonces queda simplemente en unos muy buenas intenciones, en unos muy buenos documentos, pero que no tienen efectividad realmente para atacar este fenómeno delincuencial tan grave que está sucediendo en Colombia, que no es reciente, como lo decía claramente el señor Jean-Claude, eso viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que hoy ya los grupos delincuenciales instrumentalizan a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes para que cometan delitos. Entonces, yo creo que sí hay que entrar en una fase de revisión de la política criminal. Por eso digamos que es importante, antes de hablar de las reformas legales y profundas en materia penal, hay que mirar la política criminal, mirar las capacidades. El doctor Bernate lo decía, el ICBF tiene una serie y un presupuesto absolutamente amplio y suficiente, que en principio uno pensaría que estaría orientado, debería orientarse a estos programas, pero en la realidad eso no pasa. Y al no pasar eso en la realidad, pues es lo que vemos que es lo que sucede en las calles. En las calles de Colombia, en absoluto. Bogotá tiene un fenómeno hoy bastante delicado, creo que también por insuficiencia de capacidades para poderlo asumir y bueno, otras connotaciones de tintes ya políticos y demás, pero lo que sí creo es que hay que empezar a pasar a esa otra fase. Pensar en robustecer las penas. ¿Qué se puede hacer? O sea, ya nos dimos cuenta, por lo menos, don Jean-Claude, Mateo, y en mi caso yo también considero que eso no sirve absolutamente para nada. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Y cómo se hace? ¿Mediante el Congreso, un acto legislativo? ¿Hay algo en las leyes para reformar? Claro, lo primero y sigo insistiendo, mi teoría es, hay que reevaluar la política criminal de Estado frente al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Las políticas criminales, o la política criminal del Estado, debe ser estudiada, evaluada y tiene que ser producida por criminólogos, sociólogos, economistas, mirar cuál es el fenómeno social, por qué nuestros jóvenes están llegando a ese punto. Después de eso hay que empezar a mirar desde el punto de vista legislativo cuál es la reforma que debe haber o al Código de Infancia y Adolescencia o incorporar un capítulo especial en el Código Penal podría pasar. Si es que el objetivo será
Por ejemplo, robustecer las penas en contra de las personas que cometen esta clase de delitos. El homicidio, que es un delito tan grave, lo decía Mateo hace un momento, un joven de 16, 14, 16 años, ya sabe y tiene conciencia y plena conciencia de la actuación que va a adelantar. Por lo tanto, debería ser sometido a la ley penal. Con las reformas y los atenuantes y que también deberán tenerse en cuenta, y también los sistemas de la justicia restaurativa en relación con las formas de terminación anticipadas de los procesos penales, como los preacuerdos o los principios de oportunidad. Pero estoy de acuerdo con el señor Jean-Claude, aquí hay que dar un paso más allá de lo que está pasando. Las políticas públicas tienen que robustecerse para que de ahí se puedan también pensar en reformas legislativas más severas. El tema de los 21, es que ese tema a mí sí me quedó dando vueltas que puso el doctor Bernate, es decir, a los 21 años, así esta persona tenga 14, 15, si los 8 años no les alcanza a los 21, igual lo que les queda de sanción se borra. Eso sí, por lo menos inmediatamente se puede hacer algo, por lo menos vía legislativa, vía Congreso, o no hay ninguna posibilidad, doctor Camilo. Yo creo que aquí digamos, hay que aclarar que obviamente las personas que son sometidas a esta clase de sanciones no terminan cumpliendo efectivamente la sanción impuesta de los 8 años en este caso, por, digamos, todos las posibilidades que legalmente hay en cuanto a mirar las rebajas de pena que podría tener, los subrogados penales que podrían implementarse, o los subrogados que podrían tenerse en relación con la sanción. Pero, digamos, habría que revisar. Yo creería que efectivamente pues la reforma legislativa tiene que ir orientada a eso, tiene que ser efectiva y cumplir absolutamente la pena de la pena nacional, la sanción que se imponga al menor. Perfecto, doctor Camilo. Ya estamos mirando el análisis de este sistema penal de responsabilidad de adolescentes con el asesino de Jean-Claude Bossard, una persona de 16 años que ya, como lo hemos evidenciado con los expertos, incluso con el padre de Jean-Claude, pues una persona que tiene 16 años y a los 21 va a salir, es decir, una sanción efectiva va a ser de 5 años y después tendrá vigilancia. Hay también una gran responsabilidad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, como lo dicen acá los panelistas. Finalizamos este segundo bloque aquí ahora con la justicia. Ya vamos para el último, para hacerle un homenaje a Jean-Claude y terminar de tener alguna conclusión, alguna solución con este tema de los adolescentes cometiendo delitos graves. Ya regresamos. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta el GPS sabe que tu destino es la FM. Noticias, análisis y entretenimiento. Cobertura nacional con la información más completa. Entrevistas y programas de opinión. Todo en un solo lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Te vuelves el taxibiris más informado de la ciudad. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es tu voz, movilidad, seguridad, a toda hora y en cualquier lugar. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. ¡Ey, fanático! Hasta trapear se vuelve una pista de baile. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es disfrutar salsa de la buena con los clásicos y los éxitos del momento. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.
Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta trotar se vuelve un partidazo. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es vibrar juntos con la pasión del deporte. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Hasta los días más largos suenan corticos a punta de clásicos. La nueva app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Es revivir los mejores clásicos de la música y la cultura donde quiera que estés. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos, donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Cuando usas la nueva app de RCN Radio, es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Y sin darte cuenta, terminas en fiesta con los crespos recién hechos. La app de RCN Radio es mucho más que una aplicación. Todos los géneros que amas. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con la que más te gusta. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Continuamos aquí ahora con la justicia, analizando este tema de responsabilidad penal adolescente, menores de edad que cometen delitos graves, y analizamos también el caso de Jean-Claude Bossard, este joven que tenía 1000 ilusiones y fue brutalmente y vilmente asesinado el pasado 2 de diciembre en Bogotá. Tenemos a don Jean-Claude, voy a preguntar, él tenía que, si no, ya retornamos con él. Mateo, quería regresar contigo, regresar con ese gran amigo que fue Jean-Claude en tu vida. ¿Qué te había dicho de programas, que tenía planes, ya que la última vez que estuvieron pues reunidos comiéndose una pizza? ¿Qué planes tenía él para la vida? ¿Estaba contento? ¿Estaba triste? Tú me dices que era una persona mamagallista, pero ¿cómo lo sentiste ese día? ¿Te dijo de pronto que podría dejarte solo, que podría irse, algo así? No, o sea, yo creo que Jean-Claude nunca tuvo eso en mente, sobre todo de él, que montaba motos y se iba a estos paseos por todo el país. Cuando hubo momentos así de riesgo de seguridad, yo creo que él nunca pensó tampoco que se fuera a ir a los 30. Lo que les digo, Jean-Claude era una persona que vivía al 100, todo lo que podía lo hacía al 100. Lo que sí tenía claro es, oye, yo de Colombia no me voy y ya hay que trabajar y ya hay que seguir creando país acá. Entonces lo que más duele es que no solo perdí mi mejor amigo, sino que también nosotros como colombianos perdimos a esa gente que quiere seguir sacando el país adelante a pesar de todo lo que tenemos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión de este tipo de asesinatos de manera infame? No, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con el papá de Jean-Claude. Aquí hay que, uno, trabajar. Dos, obviamente hay muchas leyes y hay muchas actitudes que a mí me gustaría que fuesen
y que se empiecen aquí en Colombia, pero eso son leyes y formas de actuar para países primermundistas, donde la sociedad está un poco más civilizada que la nuestra. Nosotros para llegar a esa sociedad civilizada toca, como decía el papá, toca darle duro, apretar tuercas y va a costar. Y lo que más quiero es que, hombre, que aquí no tengan que llamar a otro Mateo o a otro Jean-Claude Papin a tener esta misma conversación. O sea, porque es doloroso y además es, o sea, si nos podemos ver, es Jean-Claude una persona de a pie como nosotros, pero también perdimos un precandidato a la presidencia por el mismo hecho. Entonces, ya se está volviendo un tema cultural y lo estamos normalizando. Y yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. En efecto, doctor Bernate, ¿cuál es la solución? Para usted, claramente no son las penas, no son la forma de aumentar puniblemente este tema contra los menores. ¿Qué hacer más allá de la responsabilidad del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar en este tipo de conductas? Una pequeña corrección que me la hizo aquí mi colega y se lo agradezco muchísimo. Efectivamente, el límite máximo de los 21 desapareció en una modificación que se hizo a la legislación colombiana en el año 2011. Entonces, eso es importante. Es decir, que sí se cumple la pena, sí, porque eso sí por eso me generó pregunta. Es decir, se cumplen los 8 años de sanción, así tenga, creo que lo máximo es 7, 5, 24 años, doctor Bernate, que es lo máximo. Sí, pero es relativo porque casi nunca se cumple completa. La misma regla dispone que se van haciendo seguimientos, y si se advierte que el menor ya tiene completo su proceso de reescolarización, socialización y todo esto, pues ya se levanta inmediatamente. ¿Qué hacer, lo cierto doctor sí Bernate? es que el menor, una vez termina, no genera antecedentes ni nada. ¿Qué hacer? Yo personalmente no, las propuestas que se han oído en la Comisión de Política Criminal son varias. Aumentar la edad de responsabilidad penal a los 14 años, responsabilidad plena, mantenerla como está o una intermedia, que la mantiene, digamos, ese tratamiento especial para los menores, con excepción de delitos graves, homicidio, genocidio, feminicidio, secuestro, extorsión, terrorismo, esos que tengan el tratamiento de adultos, y en ese sentido va una de las propuestas que se analizaron. Yo personalmente soy partidario de mantener el sistema como está, Felipe. Yo creo que como está, funciona de la mejor manera que puede. Los índices de reincidencia en el menor infractor son sustancialmente menores a los del adulto, pero siguen existiendo las mismas problemáticas del sistema penal: sobrecarga de trabajo de los funcionarios, un altísimo nivel de impunidad que llega en este caso al 9%. Yo lo que creo es que hay que exigirle a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que hagan su trabajo, que haya policía en la calle, que haya tecnología en la calle, que tengamos la posibilidad de vivir en ciudades más seguras, y el ICBF pues a ponerle cuidado a esos menores. Doctor Camilo, para el doctor Bernate, la solución no es aumentar las penas. ¿Para usted cuál es? Para mí sí, claramente hay que entrar ya a intervenir una reforma legislativa que incremente estas sanciones, que se vuelvan penas realmente, y de esta manera poder mirar, digamos, qué solución de fondo se le puede dar. Tuve la posibilidad de tener de cerca el sistema penal, sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Como lo dije hace un momento, implementamos el sistema de prevención para la reincidencia, y así los índices sean bajos, realmente con un solo caso que vuelva, digamos, a suceder, como el caso de Jean-Claude, pues digamos que es bien lamentable para una sociedad, para una familia. Yo creo que sí debemos darnos esa oportunidad de revisar cómo se hace un cambio legislativo más severo y se complementa con los sistemas que tienen que seguir existiendo claramente de resocialización, de acompañamiento. Esa justicia restaurativa jamás podrá perderse, pero sí hay que poner las penas en un tono un poco más alto. Es decir, si aumentamos las penas, hay la posibilidad de que disminuya ese delito de los menores, de que los menores no tengan miedo. Es que la sensación de don Jean-Claude y de Mateo es que claramente ellos saben, no les va a pasar nada. Una persona con 15, 14, mira el menor sicario de Miguel Uribe, no le va a pasar absolutamente, o sea, incluso no fue un centro de internamiento preventivo, sino estuvo durante 4 meses en la Fiscalía General de la Nación por un tema de seguridad, y ahorita se encuentra en Pasto. Entonces, ¿este aumento sí generará de pronto que disminuya el delito?
Bueno, la pena tiene como fin último, esa es la última ratio en el derecho penal, y homologado al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, digamos que tiene, digamos, un efecto disuasivo. El aumento punitivo en sí mismo no genera la disminución del fenómeno, pero lo que sí permite es que se analice de otra manera, o la percepción de quien comete delitos sea vista de otra manera. La política criminal es clave, aquí no podemos perder de vista. Esa es la herramienta, la política pública en materia criminal hay que revisarla, elaborarla, hay que reevaluar lo que estamos viendo o estamos pensando frente a nuestros niños y niñas y adolescentes. Eso no se soluciona con charlas o no se soluciona con intervención psicológica únicamente para los menores. Esto hay que tener un conocimiento integral desde la política criminal. El Consejo Superior de Política Criminal tiene una tarea ardua en este sentido y se tienen buenas herramientas, se tienen buenas bases, pero hay que fortalecerlas y sin ninguna duda hay que tener, en mi concepto, la imposición de sanciones más severas y migrar seguramente a las penas para menores que cometan delitos. Gracias, doctor Camilo. Mateo, agradeciéndote ya tu participación acá en el programa, ya nos queda como esa reflexión, la mano dura que tú planteas para estas personas. Ya como amigo, al principio me dijiste que lo único que te faltó decirle fue gracias a Jean-Claude. Ahora, si lo tuvieras, ¿qué sería lo último que le dirías? Porque pues ya este capítulo se cierra. No, que gracias por la imagen que nos dejó, el ejemplo de cómo vivir al 100 cada día, y que tranquilo, que descanse, que nosotros nos encargamos aquí de mejorar esto. Mateo, fuertes palabras. Gracias de verdad por estar acá en la FM, aquí ahora con la justicia. Doctor Francisco Bernate, un placer también acá tener esas posiciones encontradas respecto al tema del sistema de responsabilidad penal adolescente. Muchas gracias, doctor Bernate. Mateo, gracias. No, a ustedes. Solo decirles que efectivamente en la Comisión de Política Criminal se han oído todas las voces, se ha hecho un esfuerzo, pero el debate no está cerrado. Desde que haya un debate que oiga todas las voces, de pronto un poquito lejos de estos fenómenos tan lamentables, seguramente el debate puede ser mucho más tranquilo. Gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctor Bernate. Doctor Camilo, gracias. Posición también encontrada en el tema. Unos piden penas más altas, otros señalan que el sistema penal adolescente está bien. Doctor Camilo, gracias. Felipe, a ustedes muchas gracias por la invitación. Al doctor Bernate, mil gracias por sus ilustraciones. Al señor Jean-Claude y a Mateo, un abrazo fraternal, y a toda la familia un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctor Camilo. Muchas reflexiones en Aquí Ahora con la Justicia. Este absurdo caso de una muerte violenta, un asesinato del joven Jean-Claude Bossard, una persona que tenía todas las oportunidades en París, en Francia, pero decidió apostar por Colombia, creer en Colombia, y lastimosamente encuentra la muerte de la manera menos inesperada, robándole el celular. Él omitió resistencia y una persona menor de edad pues claramente le quita la vida. Ahí queda el debate planteado: aumentar las penas, que son de 8 años de manera drástica, 20, 30 años a un menor de edad, para frenar esa gabela, o dejar el sistema como está. Ahí las conclusiones las tienen ustedes, queridos oyentes. Para mí un placer estar acá. Yo soy Felipe Quintero. Le damos paso a Silvia Corso con su programa. Para mí un placer gigante, Aquí Ahora con la Justicia.